primer capítulo. Y veníamos hablando, si quieren hermanas, entran ahí, aquí hay dos espacios. Y aquí hay más espacios, pues necesitan entrar. Entonces estamos hablando de que estamos en el capítulo 1 y estamos específicamente sobre los versículos 10, 11 y 12. Vamos a leerlos nuevamente para entrar en el... Dice 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Para contexto de la salvación que está hablando, viene de los versículos anteriores y habla en el 9, dice, obteniendo a fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que estamos hablando de la salvación del alma. Estamos hablando en este momento no de esa primera salvación que nosotros recibimos por recibir a Cristo en nuestro corazón, por creer y por aceptarlo, sino que estamos hablando de la salvación del alma. O sea que esto es un proceso después. Es lo que estamos haciendo nosotros al batallar como iglesia. Es lo que estamos haciendo nosotros en el día a día por querer estar en un relacionamiento con Dios. Lo que nosotros podemos estar en nuestra oración diaria, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en lo que podemos estar haciendo como disciplinas espirituales primeramente y después como en esa identificación que tenemos de nuestros dones. ¿Sí? Dice en el 11, escudriñando, dice de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, y de las cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces hemos recibido un regalo precioso en Cristo, que es algo que anhela los ángeles, es algo que esa misma creación que va sobre nosotros está ahora dada a nosotros en misericordia. Y por eso recordábamos entonces que fuimos hablando de lo que habla de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de lo que habla el Señor, de lo que habla el Padre de su Hijo. Recordamos que la vez pasada fuimos desde Génesis 1.1 y desde anterior y hablábamos sobre una línea. Aquí damos un 0, el cual es Jesucristo. Viene Jesucristo y viene el Padre desde antes. Entonces esto es alfa y sigue, y esto es omega. Viene desde antes y va hacia adelante. Hablábamos entonces que en Génesis para nosotros como cronos, no en el tiempo de Dios, no es el tiempo del Señor, sino en el tiempo cronos, está hablándose de Jesucristo. Entonces Jesucristo aquí lo vimos como el Verbo. El Verbo que estaba con el Padre y en el cual se evidencia cuando realiza la obra de creación de el ser humano. Cuando en esta parte dice hagamos. Entonces él dice hagamos. Hagamos está en plural. Ese plural habla de más de dos. Es un Dios, porque Dios hace la creación. Y dentro de la creación está el hombre. Y como está el hombre, dice hagamos porque está con su Hijo. Y al estar con su Hijo, y ya vimos que el Espíritu Santo de Dios estaba revoloteando y estaba sobre toda la creación, ordenando y dando ciertos pasos necesarios para que la misma creación se fuera dando. ¿Sí? Vemos entonces y recordamos que ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y asimismo creó al ser humano. Lo creó tripartito, en espíritu, alma y cuerpo. Y por eso Juan habla de la salvación
del alma. En este caso lo habla así. ¿Listo? Entonces estamos hablando de las profecías, estamos hablando de lo que está hablando el Señor con respecto a su Hijo amado, ¿cierto? Hablamos en un principio de esta evidencia del ser tripartito y hablábamos que existe descendencia. Descendencia que está escrita en Lucas, por ejemplo. En Lucas cuando habla de toda la descendencia y termina siendo desde Cristo hasta Adán, hijo de Dios. Entonces, acá está la evidencia de quién es su hijo. No viene y no apareció porque sí. No, tiene una descendencia y esa descendencia va cimentada sobre unas profecías y sobre unos escritos que ya están en la misma palabra de Dios. Ahora, nosotros tendríamos que entonces comenzar a buscar qué es la evidencia, o dónde está la evidencia de Jesucristo, ¿cierto? Tenemos que buscar la evidencia de Jesucristo en todos estos textos hacia atrás. Pero todos estos textos hacia atrás es toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de Jesucristo, ¿sí? No se olviden eso nunca, que la Biblia está hecha para ser evangelizadora. Entonces, hablando de esa declaración, vamos a recordar entonces ahorita la declaración como hijo de Dios. Entonces va con una declaración como hijo de Dios. La primera declaración está acá. Esa es la primera declaración que existe. Él como verbo. Y al existir como verbo, pues entonces ya sabemos que Él existe. Sabemos que Jesucristo existe. ¿Sí? Aún así, vamos un momentico a Salmos 2. Vamos a Salmos 2. Y vamos rápidamente a que este es un salmo de David. Este salmo está describiendo el reino del ungido de Jehová. Es un salmo escrito en un tiempo para David, pero está haciendo una similitud, está haciendo una comparación para el hijo del ungido, para Jesucristo como tal. Y en cuando vemos, estamos hablando de el versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Jehová habló al hermano. Jehová habló a David. Viene directamente de Jehová. Es una declaración de Dios proclamando dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces aquí nosotros estamos hablando de la declaración de hijo de Dios, y en esta declaración de hijo de Dios hay dos partes principales, ¿sí? Que primero viene de Dios, viene de Jehová, y es que dice que lo engendró. ¿Por qué tiene que hablar de eso? Porque es algo necesario que para que seamos reconocidos como humanos, hemos tenido que ser engendrados. Es algo necesario que nosotros, para ser de acá, hemos tenido que nacer, ¿sí? Y en esta afirmación, nosotros podemos ir a Mateo 3:17. En donde estamos en el contexto del bautismo de Juan el Bautista. Estamos para el bautismo de Jesús, ¿cierto? Y dice
dice en el texto, en esta parte, digámosle tomando desde el 16, dice, Jesús es bautizado por medio de Juan, el último de los profetas que habló de él, de su primera venida, el último que habló de Jesucristo. Dice, Jesús después fue bautizado, subió luego de agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba ahí, que descendía en forma de paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que acá hay un reconocimiento que ya había hecho Jehová, de que engendra ¿a quién? A su Hijo. Lo reconoce como su Hijo amado. Lo reconoce como ese primogénito de Él. Ese que viene desde los inicios para nosotros, pero viene desde mucho antes, en el tiempo de Dios. Y vamos rápidamente también a Mateo 17. En Mateo 17, cuando estamos en el contexto de la transfiguración, entonces Jesucristo va con unos apóstoles, ¿sí? Entre esos estaba Pedro, y en el verso 5 dice, mientras él aún hablaba, entonces estaba en la transfiguración, estaba Jesucristo, y él transfiguró, su rostro cambió, toda su esencia cambió, brilló como tal, fue imponente, fue de Dios, ¿sí? Y con él aparecieron dos más, que serán Moisés y Elías, ¿sí? Los aparecieron con él al lado, estaban hablando, ¿sí? Los apóstoles, obviamente por su tradición, dijeron, vamos a hacer 3 enramadas, ¿sí? O sea, pusieron a los 3 en la misma posición, pero el Padre, dice, mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Entonces acá se vuelve a confirmar que de Jehová viene un hijo, mi Hijo amado, el primogénito, el primero. Él es como yo soy, y como lo ha venido diciendo desde mucho antes. Ahora, nosotros hemos visto también que hay muchos episodios del Señor, como es su nacimiento, como es el hecho de quién nació acá, como es el hecho también de cómo hablaría Él, ¿sí? Que nos va dando la Biblia también hacia atrás, en Salmos específicamente, van mostrando todas estas características del Cordero, de Dios, de Jesucristo, ¿sí? Va dando todas esas características, pero pues digámosle que esas las vamos a dejar para que ustedes las vayan a buscar, ¿sí? Esas toca también ir a hacer su parte, ir a buscarlas, ir a como a rumiar esa parte. ¿Dónde en el Antiguo Testamento, dónde los profetas o dónde la misma palabra hablaba de Jesucristo? ¿Sí? Pero vamos a hablar específicamente de cómo sería. Entonces acá hay una declaración del Hijo de Dios, porque hay una relación de Jehová con su Hijo, y hay un reconocimiento, pero acá también tenemos que tomar una parte que sería como Cordero. Como Cordero, el Señor es completa y absolutamente importante. ¿Por qué? Porque es el que tenía que cumplir la necesidad
de poder estar nosotros con nuestro Padre, tenía que haber un sacrificio. Este sacrificio lo vimos desde el principio. Ya cuando Jehová saca a Adán y a Eva de ese Edén, de ese lugar maravilloso y privilegiado que tuvo, por causa del pecado se expresó la maldición que hubo sobre Adán y sobre la humanidad, y fue sellado en ese momento por un sacrificio animal. Ese sacrificio animal fue el que ayudó después a que ellos tuvieran túnicas y pieles para que se cubrieran, y entonces ya pudiera verse solventada la necesidad de que no estuvieran desnudos. Ahí estuvo el primer sacrificio. Ahora, siguen los siguientes sacrificios, pero ese sacrificio, ¿qué se necesita específicamente? Se necesita un animal, y se necesita entonces ya, después el Señor va expresando de ese animalito qué es. Es un animal que es un cordero que tiene unas ciertas características que hace que sea perfecto para ese sacrificio, que hace la similitud después con Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos un momentico rápido a Génesis 22. Y en Génesis 22, Dios le está ordenando a Abraham. ¿Qué le está ordenando? Un sacrificio. ¿Qué sacrificio le está ordenando? Su hijo. Su único hijo. Ese que tanto anheló, ese que tanto ama. Y el Señor le pide a este hombre: sacrifica a tu hijo por mí. ¿Cierto? Dice, estaban allá en el momento del sacrificio. Estaba este hombre solo allá. Estaba con su hijo. Y dijo Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Solo van los dos y no hay cordero. Qué incertidumbre y qué angustia tiene Abraham. Qué incógnita la que tiene Isaac. Oye, pero en este peladero, ¿dónde va a salir un cordero? De esto, ¿dónde va a salir algo que sea propio para un sacrificio? Además, porque él ya va sabiendo y él ya va conociendo cómo son los sacrificios. No es cualquier cordero, no es cualquier animal que aparece por ahí. No, es un cordero perfecto. Es un cordero cuidadito. Es un cordero que tiene unas ciertas características muy bien definidas. Y no hay cordero, ¿cierto? En ese momento no hay cordero. Ellos tienen esa incertidumbre. Ellos tienen esa incógnita de qué es lo que está pasando. Vamos entonces rápidamente a Juan 1:29. Estamos hablando de que Juan 1:29 viene haciendo la presentación del verbo hecho carne, ¿sí? Y habla en el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Cuál es este Juan? Juan el Bautista. Volvemos otra vez a ese episodio. Y dijo, antes de bautizarlo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, se necesita un cordero. ¿Y ese cordero por qué era necesario? Porque por medio de él se hacía el sacrificio. Y al existir ese sacrificio, ¿qué es lo que se busca? El perdón. Muy bien.
Se busca el perdón. Encontrar el perdón. ¿Y cuál era el cordero? Abraham lo dijo, Dios proveerá. Abraham tuvo fe. De ahí para adelante, como padre de la fe, esta fe fue creada en todos los que fueron siguiendo. Y hasta este punto, Juan como profeta pudo decir y pudo reconocer: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esta es una confirmación de lo que se hablaba anteriormente como Cordero. ¿Quién debía ser el Cordero? Del que fue expresado como el Cordero de Dios para el sacrificio para el perdón de los pecados. Ahora, como Cordero, no podemos dejar de expresar algo de cómo es ese Cordero. Así que vamos rápidamente a Éxodo 12. Hermanos, lo que yo hablaba la última vez, hace 8 días yo terminaba diciéndoles que esta predicación, digámoslo así, o esta exposición de la palabra, yo la tenía pensada de una forma y cambió completamente cuando ese día yo escuché a 2 hermanas decirse y preguntarse ellas mismas. Decían: ¿usted escuchó de la Pascua? Dijo: sí, yo escuché la Pascua. ¿Y a usted qué le trae la Pascua? Dijo: la Pascua a mí me trae que es un conejo trayendo unos dulces y trayendo unos huevos. ¿Sí? Eso dijo de la Pascua. Y eso a mí me retumbó acá y me retumbó acá y me hizo como cambiar y decir: es necesario que nosotros entendamos de verdad qué significa la Pascua. ¿Sí? Vamos a leer un fragmento acá. En el primero, 12:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de meses para vosotros, será el primero del año en los meses del año. Entonces, mire qué importante es esto. La Pascua como tal, entonces acá, la Pascua rompe el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué rompe el tiempo? Porque aquí lo dice: es principio del año. O sea, comienza el año hebreo. Comienzo de año. ¿Quién no sabe el contexto de lo que está pasando en este momento? Alguien que levante la mano y diga que no entiendo muy bien. Listo, Andrés. Andrés, lo que pasa en este momento es que el pueblo hebreo, ¿sí? El pueblo hebreo está sujeto y está bajo yugo de los egipcios, ¿sí? El pueblo clama a su Dios y dice: somos esclavos y queremos ser libres, y le clama a su Dios, a Jehová. Pasaron 400 años desde la última vez que hablaron de Jehová. Pasaron un cierto tiempo, ¿sí? Estamos como por acá, no sé, digámosle, y aquí estamos en Egipto. Había pasado desde acá, desde Jacob, un cierto tiempo hacia acá, en el cual el pueblo quedó en Egipto porque José, el hijo de Jacob, estaba en ese reinado, y sobre ese reinado aceptaron a su pueblo. Su pueblo creció en este tiempo, pero
un faraón después que no conocía a José, no reconoció a este pueblo y este pueblo fue esclavizado. El pueblo como tal recuerda a su Dios. El pueblo como tal clama por su Dios. Y Dios y Jehová levanta a Moisés. Entonces aquí está Moisés. ¿Sí? Levanta a Moisés y él hace un proceso con Moisés. Toca leer toda esa parte del Éxodo para ver el proceso de Moisés. Más o menos uno lo conoce por historias. ¿Sí? Y levanta a Moisés y Moisés va delante de Faraón y intercede por su pueblo y le dice a Faraón: mi Señor, mi Dios, Jehová, el Señor de señores, el Rey de reyes, quiere a su pueblo libre. Él no va a dejar a su pueblo libre. ¿Sí? Le manda unas ciertas plagas y en este contexto llega la última plaga. En este le está diciendo: vamos a hacer, y esta es la última plaga, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces comienza la Pascua, lo va a llamar la Pascua. ¿Sí? Rompe el tiempo y comienza el año hebreo. ¿Sí? Y dice en el 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Sí? Más adelante en el 5, dice, él sigue dando unas ciertas órdenes. Dice en el 5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, da en ese momento específico, estamos hablando de que acá comienza el día 10. Ese día 10. Pero el día 14 está el sacrificio. Y dice: y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que dejare en la mañana lo quemaréis en el fuego. Así comeréis, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestro pie y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Tenemos que estar preparados en ese momento. No están en pijama. Ellos están preparados. Miren, están con el morralito acá, están con el bastoncito, están bien. Dijeron: vamos a ser libres y vamos a salir. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, estamos en el 12, y heriré todo primogénito de la tierra de Egipto, así que los hombres como las bestias, y ejecutarán mis juicios de todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré a vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces la sangre, entonces acá existe la carne que fue consumida y no quedó nada de ella, y la sangre del sacrificio, que es la que les permitió que no entrara ese espíritu de muerte, sino que les dio salvación. Entonces, ¿cuán importante estamos hablando acá? De lo que es el sacrificio de este cordero. Un cordero perfecto, de un año, con unas especificaciones, ¿sí? Y dice: y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Y de aquí en adelante de esta Pascua, o sea, aquí sale la Pascua. Y de aquí en adelante eternamente
el pueblo judío celebra la Pascua. Celebra una fiesta, que es un día solemne. Es la Pascua. ¿Sí? Ahora, en Jesucristo, nosotros vamos a Mateo 26. Jesucristo viene hablando de su ministerio. Por causa de ese pueblo terrible en el que él estaba, nada diferente a nuestro mundo hoy parecido, ¿cierto? Este mundo lo acusaba y este mundo lo trataba de hacer quedar mal como fuera, y trataba de negarlo y trataba de hacerlo caer, como fuera. Entonces él tuvo la necesidad de hablar por parábolas. Y viene hablando unas parábolas, las cuales se van repitiendo sobre los evangelios. Estas palabras, después habla del juicio que tiene el Señor a las naciones, para que vayamos leyendo también. ¿Sí? Y en este 26 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Se celebra la Pascua, perdón. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, acá, antecitos de este cero, acá está diciendo, está haciendo el anuncio. Anuncio de Jesús. Anteciticos. Bueno, ¿me entienden ahí? 2 días antes está diciendo: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto sigue siendo, por ser la fiesta de la Pascua, una afrenta contra la misma religión y contra la misma herencia y tradición que tienen los judíos. Ellos sabían exactamente de lo que estaba hablando. Y ellos no querían permitir que todo esto sucediera. Más aún así, todo esto sucedió. Y sabemos después que como Pascua, Jesucristo fue crucificado. ¿Ves acá? Él fue crucificado. ¿Y qué pasó en ese momento? Se partió el tiempo. Acá comenzó el nuevo año. Partió el tiempo de los judíos. Pero cuando Jesucristo fue crucificado en Pascua, tiempo de Pascua, se rompió el tiempo humano, de la humanidad. Y por eso tenemos el año 0 en este punto. ¿Sí? La Pascua fue completamente cumplida en Jesucristo. La tradición como tal que hablaba de Jesucristo, la Pascua que habla de Jesucristo, se cumple en la crucifixión del Señor. No se cumple en otro lado, se cumple ahí. Y la evidencia está en que rompe los tiempos. Entonces, para este tiempo cronos, acá es AC en ese momento y acá es DC. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, por eso teníamos que hablar de la Pascua rápidamente. Esto es muy rico, esto es precioso. Esto es para ampliarlo, hermano. Esto es para coger la Biblia
y coger los estudios y coger lo que ustedes más encuentren por ahí de los hermanos confiables que ustedes tengan y estudien. ¿Sí? Y para que todo esto se cumpliera, entonces Jesucristo tuvo que haber padecido. O sea, viene acá un padecimiento, en la Pascua viene un padecimiento de el pueblo de Israel. Entonces aquí padece el pueblo. Y el pueblo como tal clama a Dios. Aquí está la respuesta. La respuesta en este momento dice, hay una respuesta para este momento. El Cordero de Dios y la acción de Dios. Pero para la humanidad hay una respuesta. Está en Cristo y en su crucifixión. Por eso cuando comenzamos a hablar de Primera de Pedro, ¿cierto? Volvamos a Primera de Pedro. Cuando hablamos de Primera de Pedro, en el versículo 3 dice, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Entonces volvemos a recordar que la base de todo es la resurrección. ¿Sí? La cual viene por misericordia. Pero para que hubiera resurrección tenía que haber muerte, sacrificio. Entonces viene la muerte acá. Muerte que es crucifixión. Esta es base de nuestra fe. Por eso la pongo aquí abajo. La base, lo que sostiene todo esto. El principio de los tiempos se sostiene acá, en la muerte de Jesucristo. El final de los tiempos, para nosotros, se sostiene acá, en la muerte, la resurrección y ya la segunda venida de Cristo. No podemos olvidar esto. Por eso me pareció tan importante hablar en este momento de Pascua. ¿Qué es lo importante que hablaba el Antiguo Testamento? Hablaba de Jesucristo. Pero también tenemos que hablar cosas importantes de la vida de Jesucristo. Entre esas, su crucifixión. Estaba escrito. Y se cumplió. Tenemos que ir. Tenemos que hablar entonces ahora sí del profeta que más habla de Jesucristo. Entonces más o menos por acá, ya después entre todos estos episodios por aquí aparece Isaías. ¿Y por qué hablamos de Isaías? La hermana Elena nos lo dio como introducción la vez pasada y habló de un capítulo específico de Isaías en el cual habla de Jesucristo. Ya vamos allá. Pero para darles un resumen rápido, ¿cierto? Isaías es un libro profético que abarca un gran tiempo de más de 200 años. ¿Sí? Entonces, más o menos Isaías del 1 al 39, entonces Isaías, primeramente, del 1 al 39, habla del pueblo, del pecado del pueblo. Habla de eso. Ese pecado que viene desde acá y sigue hasta Jesucristo, cuando podemos reconocer a Jesucristo y vamos a comenzar a hacer un proceso en Jesucristo para perdón de pecados. Y continuamos un proceso en Jesucristo para perfeccionamiento de nuestras almas y de nuestro espíritu y cuerpo. ¿Sí? Sigue así, entonces habla del 1 al 39 y le dice unas profecías a ese pueblo. ¿Sí? Y le dice en esas profecías, voy a levantar a Siria y a Babilonia. Entonces acá más adelantico aparece Asiria y Babilonia. ¿Sí? Asiria y Babilonia.
Aparece como juicio de Dios para este pueblo pecador. Juicio de Dios para este pueblo idólatra, que se olvidó de su Señor después de ese periodo de reyes. Está en un periodo de reyes y hay reyes buenos. Comenzó con un rey perfecto, fue casi perfecto. Siguió con un rey mejor también, con el hijo. Y de ahí salieron unos ciertos reyes herederos, los cuales unos hicieron lo bueno y otros hicieron lo malo. Pero en este punto, Isaías está hasta acá, del pecado de ese pueblo. Y les dice, mira lo que les va a pasar. Va a traer a Babilonia y se lo profetiza. Esto lo profetiza 100 años antes. Llega Isaías y profetiza al pueblo. Isaías muere y espera que esto se cumpla. No ve él ese cumplimiento. No alcanza a ver a los asirios ni a los babilonios haciendo esta parte. ¿Sí? ¿Cómo termina esa parte? ¿Cómo termina esa parte? En el 39. El 39 prácticamente finaliza con el exilio que existe para ese pueblo y el derribamiento del templo, de ese templo que había hecho Salomón. Después sigue del 40 hacia el 66, que es la otra parte de la carta, ¿sí? Habla ya como ese pueblo fue tratado, como ese pueblo estaba allá en ese exilio, estaba siendo procesado allá en Babilonia, en Asiria y después Babilonia, ¿sí? Ya cuando todo esto pasa, llegan los tiempos de restauración, porque el Señor, por necesidad de cumplir lo que se ha escrito, también levanta hombres que van a llevar al pueblo a salir de este exilio, ¿sí? Y entonces en esta parte, no, vamos a quitar por acá. Vamos a correr un poquitico el año cero. Acá, el año cero. Ya sabemos quién es el año cero. ¿Sí? Y más o menos aquí más adelante, hacia 200 años después, sale Nehemías. ¿Sí? Y sale, ¿cuál es el otro hermano que sale? Esdras. Muy bien. Y por medio de estos hermanos, el Isaías profetiza de estos hermanos. Y profetiza de lo que se va a recuperar. Ahí él hace una descripción de lo que ahora es el rey mesiánico. Hace una descripción perfecta de este rey, de lo que ellos necesitan de liberación, ¿sí? Y este rey es presentado, pero en Isaías 53, al hablar de este rey, vamos entonces a Isaías 53. ¿Cierto? Viene hablando de los sufrimientos del siervo de Jehová. Ay, pero ¿cómo lo va a presentar? Lo está presentando de una manera diferente. Lo está presentando no con la gloria que lo antecedía, que viene más o menos de David, Salomón. No habla de esta gloria, sino habla del rey en una manera diferente. Entonces Isaías no está vivo acá, ¿sí? Pero se va cumpliendo acá. En este punto se va cumpliendo lo que es, o se va expresando lo que va a ser ese rey. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él.
Ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, verá por largos días, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevarás las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré esposo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este capítulo 53 hace la descripción de ese rey mesiánico, que era en realidad el que tenía que llegar acá a cumplir todo lo que se profetizaba en Isaías. De aquí para allá no hay reyes, o bueno, sí hay reyes, pero no hay ese rey que va a ser la liberación. ¿La liberación de qué? De salvación. De salvación. ¿De salvación de quién? De toda la humanidad. No solo de un pueblo, sino de toda la humanidad. Y por eso Pedro habla más adelante en esa misma carta, habla de que somos coherederos de este reino celestial. Ahora, este Isaías 53, ¿dónde lo vemos? En el Nuevo Testamento. Vamos inmediatamente a Juan 1, a Juan 1. Vamos rápidamente solo a dos versículos. El 11 y el 12. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Entonces pasamos a ser coherederos para ser hijos de Dios. Para referencia de los hermanos y por causa del tiempo, anótenlo ahí, Lucas 20 del 14 al 15 y Mateo 26 del 63 al 68 hablan de esto mismo exactamente. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo puedan tener ahí de referencia. Mateo 26 del 63 al 68 y Lucas 20 del 14 al 15. Ahí está, ahí se está cumpliendo lo que la palabra está diciendo en Isaías.
En Isaías, terminando ya desde el 59 hasta el 66, el Señor sigue hablando de Jesucristo, ¿sí? Pero Él habla ya de la segunda venida, habla de la nueva Jerusalén, habla de lo que viene. Digámosle que en esta primera parte nosotros, o dado lo que nos describe Pedro, en esta parte de la carta, pues hablamos de la primera parte, de Jesucristo en su primera venida. Y por eso estamos hablando de esto. Ya para cerrar, vamos a hablar de algo que es una realidad en este momento. ¿Sí? Y vamos a Salmos 10, 110.1. Jehová dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor. Hablamos que esto es un salmo de David. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues está sentado a la diestra y Jehová va a colocar esos enemigos bajo tus pies. Vamos un momentico a Hechos 7. El 55 y el 56. Hechos. Versos 55 y 56. Para contexto, estamos hablando de la muerte de Esteban, del episodio de Esteban. Esteban fue un joven que siguió el Señor, que seguía la doctrina sana, y por esto entonces él fue apedreado y fue muerto por esta causa. Él fue mártir de la obra de Jesucristo. Dice en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban lo deja implantado acá. ¿Quién está? Jesucristo, el Hijo de Hombre que aquí murió, está sentado a la diestra de su Padre. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo está viendo Esteban en su lecho, ya prácticamente en su muerte. No sufría o sentía obviamente su dolor, pero tenía ese gozo de haber podido ver al Padre y a quién iba a ir, y a su Hijo, y vio a quién iba. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos estar llenos de la palabra de Dios, para que el Espíritu de Dios nos pueda hablar de este nuestro Señor y de Jesucristo. Y pues bueno, no estoy diciendo de la forma en que lo vio Esteban, ¿sí? No quisiéramos ser apedreados, no quisiéramos ser muertos por el Evangelio, ¿sí? Pero sí quisiéramos ver esa gloria en un avivamiento que tenga que ver en la iglesia, de tal forma que nosotros podamos experimentar cada vez más del Señor. Pero todo esto que se dio y que hablaba Pedro, el cual ellos buscaron de una forma diligente y de una forma inquirieron e indagaron. O sea, ellos investigaron, lo exploraron. Ellos, todos estos, toda la palabra de Dios lo fue diciendo, pero todos estos hombres, Moisés, David, Salomón, Nehemías, Esdras, Isaías, todos los profetas hablan de Jesucristo. Obviamente hablan de una realidad. Ellos no son
ajenos a la realidad de ese pueblo, ¿sí? Pero hablando de esta realidad, dice su esperanza gloriosa, que ¿qué es lo que da acá? Entonces, misericordia. La misericordia fue dada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esto fue dado para una esperanza gloriosa, que solamente es dada en quien rompió el tiempo, en Jesucristo. Entonces eso habla prácticamente de estos 3 versículos que venimos hablando desde la vez pasada. Bueno, mis hermanos, hay muchos aspectos que se pueden hablar de lo que fue las características de lo que fueron el carácter de Dios, ¿sí? El carácter de Jesucristo como el Hijo amado, en el cual se cumplió pues todo lo que hablaba la Biblia. O sea, habla de un Adán, pero este es un Adán postrero que sí cumplió con lo que el Padre quiere. Habla de un Moisés que no tenía forma de hablar, pero este lo habló todo con respecto a la palabra de Dios. La aprendió muy bien. Lo vimos en la tentación. ¿Cómo respondió Jesucristo a la tentación? Con la escritura. Lo habló y lo expresó perfectamente. Y aún estando en Getsemaní, él oraba y le decía: Padre, si puedes pasar esta obra de mí, que se pudiera hacer, pero que se cumpla tu voluntad. Y la voluntad estaba ya escrita. La voluntad estaba escrita en que tenía que haber muerto para que el tiempo se rompiera y nosotros pudiéramos estar hoy acá gozosos, porque no sé si están gozosos. ¿Están gozosos? Porque si están gozosos es porque Jesucristo aquí rompió el tiempo. Entendamos eso y nunca nos dejemos mover ni izquierda ni para derecha con respecto a esto. Por esta base: crucifixión, resurrección, muerte y resurrección de Jesucristo y lo que implica para nosotros. Bueno, hermanos, Señor, a ti te damos gracias porque tú nos has revelado algo más. Te damos gracias a ti y te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que hoy nos regalas para poder entender cosas que hasta los ángeles quisieran entender, pero que tú, Señor, hoy nos revelas a nuestro corazón, a nuestra alma, y hace un proceso en nuestra alma, Señor. Y por eso, Señor, hoy teníamos que hablar de esto, para que seamos conscientes de que estamos en un proceso de alma, Señor, en pos de ti, para ti, no porque tú lo necesites, sino porque nosotros necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor.